El enigma del dios viajero, Viracocha, el creador del cosmos andino. En las brumosas cumbres de los Andes, envueltas en un manto de misterio milenario, se esconde un relato extraordinario. Los antiguos incas creían haber presenciado una figura imponente que emergía entre las rocas, envuelta en un aura sagrada. Era un anciano de rostro sereno, ataviado con una túnica que brillaba tenue bajo el amanecer. Su bastón, como una vara mágica, parecía moldear la tierra con cada paso que daba. Su mirada, profunda y penetrante, contenía la sabiduría de los siglos, como si hubiera sido testigo del nacimiento del mundo. Este era Viracocha, el creador, el dios que no solo había dado forma al cielo y a la tierra, sino que había caminado entre los hombres, guiándolos en el arte de vivir en armonía con el cosmos. Lo peculiar de Viracocha era que trascendía los límites del tiempo. No se limitó a un templo o a una montaña, como otras deidades. Fue un viajero, un peregrino que recorrió los Andes, enseñando sabiduría y civilización. Luego, un día, desapareció, desvaneciéndose en las aguas del Pacífico. Pero su legado quedó grabado en la imponente Puerta del Sol en Tiahuanaco, una ciudad que floreció siglos antes del Imperio Inca. Allí, Viracocha aparece rodeado de rayos solares y figuras aladas, como un símbolo de su dominio no solo sobre los hombres, sino sobre el tiempo mismo. Los conquistadores españoles, fascinados por esta figura, la describieron con tintes casi bíblicos. Garcilaso de la Vega lo retrató como un anciano con barba, una característica inusual en la región. Algunos especularon si Viracocha pudo haber sido un extranjero cuya historia inspiró estas leyendas, mientras que otros vieron en él un vínculo místico con el pasado. Para los pueblos andinos, Viracocha no era un simple hombre ni una mera fábula. Era el origen de todo, la luz primordial que disolvió el caos, la chispa que encendió la vida. Su nombre resonó en los mitos, y sus huellas quedaron impresas en las piedras más antiguas de los Andes. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los mitos de la creación inca, explorando cómo Viracocha dio vida a la oscuridad, borró sus errores y dio origen a una nueva humanidad. Desentrañaremos el profundo significado de estas historias, que han sobrevivido en los ecos de las montañas y en los corazones de los que las custodian. El viaje de Viracocha, el creador, maestro y caminante. En el corazón de los Andes, donde las montañas se alzan como guardianes silenciosos, nació una historia que ha perdurado a través de los siglos. Es la historia de Viracocha, un ser de gran poder y sabiduría, que se dice que dio vida a la humanidad y guiaron su camino. En un acto de creación divina, Viracocha insufló su aliento en los seres que había formado, compartiendo no solo el aire sino también su esencia. Con cada soplo, infundió en ellos el don del pensamiento, la capacidad de sentir, soñar e imaginar. Cuando estos primeros seres abrieron sus ojos, vieron el mundo por primera vez, y en ese instante, el cosmos encontró testigos. Inicialmente, vivieron en armonía con la naturaleza, aprendiendo a cultivar la tierra, cazar y construir refugios. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. El don del libre albedrío, la chispa divina que Viracocha les había otorgado, se convirtió en su perdición. El orgullo y la arrogancia se apoderaron de ellos, y olvidaron las enseñanzas del gran arquitecto. Trataron al mundo como si les perteneciera, despojando las montañas de su santidad, contaminando los ríos con su ambición y luchando entre sí. Viracocha, observándolos desde lo alto, esperó pacientemente, confiando en que encontrarían el camino de regreso. Pero sus corazones se endurecieron, y la chispa divina que les había dado se desvaneció. Lleno de pesar, Viracocha tomó una decisión difícil. Si el mundo debía sobrevivir, tenía que comenzar de nuevo. Se retiró a las montañas y desató una tormenta sin precedentes, cuyas lluvias cayeron sin descanso durante días, semanas, quizás incluso meses. Los ríos, convertidos en mares furiosos, devoraron todo a su paso. Los hombres, incapaces de nadar, fueron arrastrados por las aguas. Cuando la tormenta finalmente cesó, el mundo quedó vacío de vida humana. Solo las montañas, los ríos y el sol permanecieron como testigos silenciosos de la purificación divina. Pero Viracocha no se alegró de su decisión. El amor que había sentido por esos seres lo envolvió en tristeza, porque se habían perdido. Sin embargo, el gran arquitecto no se dio por vencido. Miró el barro que remen de Bea, enriquecido por las lluvias, y decidió intentarlo de nuevo.
Esta vez, moldeó a los seres con mayor cuidado, dándoles corazones más tiernos y almas más fuertes. Les enseñó a respetar la tierra y a vivir en armonía con ella. Para asegurarse de que nunca olvidaran la historia de los hombres de piedra, Viracocha les dejó historias, mitos y advertencias. Les recordó que el don de la vida era un regalo que debía honrarse. A medida que la nueva humanidad florecía, Viracocha continuó su viaje, caminando entre ellos, guiándolos y enseñándoles. Llegó a pueblos humildes, donde bajo la sombra de los espíritus protectores, enseñó agricultura y domesticación. Compartió conocimientos prácticos, pero también sembró ideas sobre el respeto por la naturaleza, la tierra y las aguas sagradas. No todos comprendieron su verdadera naturaleza. Algunos lo vieron como un anciano excéntrico, mientras que otros lo desconfiaron, creyéndolo un hechicero o un extraño. Pero Viracocha siguió su camino, cruzando montañas, ríos y desiertos. En su viaje, dejó obras que desafiaron la imaginación. En Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, supervisó la construcción de una ciudad monumental. La Puerta del Sol, un portal de piedra, se dice que contiene secretos cósmicos en sus grabados, representando a Viracocha rodeado de rayos solares, anunciando su conexión con el universo. En cada paso de su camino, Viracocha dejó una huella indeleble. La naturaleza respondía a su presencia, oscureciendo los cielos y enviando rayos para iluminar las cumbres de las montañas. Era el Dios caminante, un maestro, un creador y un eterno guía para la humanidad. Su historia sigue viva, un testimonio del viaje de la creación y el poder de la redención a través de la sabiduría y el amor. El eco del Dios creador, Viracocha, el mensajero del cosmos. En el vasto lienzo del universo, una voz resonó como el rugido de un trueno, proclamando el poder de lo divino. Su eco se expandió a través de los vientos inquietos, sus palabras llevando mensajes de trascendencia. Cuando este ser omnipotente golpeaba la tierra con su bastón, el suelo se estremecía en violentos terremotos, grabando grietas profundas como advertencias celestiales. Los Andes, imponentes e inquebrantables, no eran meros testigos, sino aliados y canales para su comunicación con la humanidad. Los pueblos andinos encontraron significado en estos fenómenos, reconociendo en ellos las manifestaciones de la voluntad de Viracocha. Este Dios no solo traía fertilidad y orden, sino también el caos, un recordatorio constante de que la armonía dependía del respeto por las leyes cósmicas. Las tormentas que acompañaban a Viracocha simbolizaban la dualidad de la naturaleza, su poder creador y destructor. El trueno anunciaba la fuerza divina, pero también traía la lluvia que alimentaba la tierra. Incluso los terremotos, en su aterradora furia, abrían nuevos caminos, enseñando la constante renovación incluso en la destrucción. Estos eventos no eran accidentes, eran mensajes inequívocos. La tierra y el cielo pertenecían a Viracocha, y merecían el honor y la reverencia de los mortales. Cuando finalmente llegó al vasto océano, Viracocha contempló el horizonte con una mirada indescifrable. Las interminables olas parecían llamarlo, como si lo hubieran esperado desde el amanecer de los tiempos. Algunos dicen que partió hacia el oeste porque allí se encontraba el horizonte eterno, un lugar inalcanzable para los mortales. Otros creen que cruzó las aguas para continuar su misión, llevando su sabiduría a tierras inexploradas. Antes de desvanecerse, Viracocha se giró hacia la costa, su bastón levantado. «Vivid en armonía», proclamó. «Respetad la tierra que os sostiene. No olvidéis las enseñanzas que os he legado». Con esas palabras, dio un paso hacia el agua, pero no se hundió. Las olas se abrieron ante él, reconociendo a su creador, llevándolo suavemente hacia el horizonte. Su figura se desvaneció en la bruma del océano, dejando solo el rítmico susurro de las olas contra la orilla. Los pueblos observaron en silencio, sus ojos llenos de asombro y sus corazones rebosantes de incertidumbre. Habían presenciado algo trascendente, un momento que cambiaría su historia para siempre. ¿Por qué se dirigió hacia el oeste? Quizás porque su obra en los Andes había llegado a su fin. Quizás porque el cambiante y prometedor horizonte era el único lugar capaz de albergar a un ser divino como Viracocha. O quizás su partida era una lección, recordando a los mortales que debían forjar su propio camino, guiados por las enseñanzas que habían recibido.
En los capítulos venideros, exploraremos las culturas que conocieron a Viracocha antes del Imperio Inca, descubriendo los misterios que rodean su presencia en lugares como Tiahuanaco siglos antes de que los incas gobernaran los Andes. Viracocha, el hilo conductor de los Andes. En lo recóndito del tiempo, el legado de Viracocha continúa resonando, trascendiendo el mero pasado. Sus esculturas y mitos entrelazan tierra y cielo, humanos y deidades. Voces susurrantes se hacen eco, recordándonos que no yace enterrado en las arenas del olvido, sino que vive en cada historia contada y cada símbolo contemplado. Quizás esta sea la esencia de un dios. No ser el dueño de un pueblo, sino un puente que los une. En el crepúsculo del siglo XV, mientras el mundo andino se agitaba, surgió un líder extraordinario, Pachacútec. Fue un reformador, un conquistador, un visionario. Comprendió que los ejércitos y las conquistas no podían cimentar un imperio duradero. Para consolidar su poder, debía unificar los espíritus, creando una narrativa que entrelazara cada rincón del Tahuantinsuyo bajo una creencia, una misión compartida. En los Andes, donde mito y realidad se entrelazaban, esa narrativa debía provenir de lo alto, de los dioses. En Viracocha, el gran arquitecto, Pachacútec encontró el aliado perfecto. No era un dios nuevo, su culto había resonado en las montañas desde tiempos ancestrales. Pero Pachacútec hizo algo extraordinario. El imperio inca era un mosaico de deidades. Desde las cumbres nevadas hasta los fértiles valles, el divino impregnaba cada aspecto de la vida. El sol, Inti, era el padre que proporcionaba calor, luz y cosechas abundantes. La tierra, Pachamama, era la madre nutricia que sostenía la vida. En medio de estos poderes palpables, Viracocha se destacaba como el creador, el arquitecto del cosmos. No era el sol ardiente ni la tierra bajo nuestros pies, era algo más grandioso, más universal. Mientras que Inti y Pachamama estaban íntimamente ligados a la vida diaria y los ritmos agrícolas, Viracocha era el origen, el dador de forma a todo lo que existía. Pachacútec no se limitó a las palabras. El nuevo culto requería símbolos, lugares que reflejaran su grandeza. Así nació el templo de Viracocha en Raqui, una estructura imponente que parecía elevarse hacia los cielos. Sus enormes muros de piedra y sus columnas colosales representaban la conexión entre lo terrenal y lo divino. En las ceremonias que se celebraban allí, donde lo sagrado y lo político se entremezclaban, Viracocha era venerado como el creador del mundo y Pachacútec como su elegido. El emperador comprendió que un mito, para ser poderoso, debía resonar no solo en las mentes, sino también en los corazones. En las ceremonias, Viracocha era representado como un anciano sabio, ataviado con una túnica resplandeciente y portando un bastón. Este detalle era crucial. El bastón simbolizaba el poder de dar forma al mundo, el mismo poder que Pachacútec reclamaba como gobernante. Pero la astucia de Pachacútec iba más allá del simbolismo. Al abrazar el culto a Viracocha, encontró una forma de unificar los pueblos que conquistaba. Muchos de ellos ya veneraban a un dios creador similar con diferentes nombres y rostros. Pachacútec les ofreció una narrativa que los incluía, un dios que no era solo de los incas, sino de todos los Andes. Así, el culto a Viracocha se convirtió en más que un artículo de fe. Fue una herramienta de integración cultural. Cada palabra pronunciada por el emperador, cada templo erigido, reforzaba la idea de que su reinado no era un accidente histórico, sino una misión divina. Pachacútec no era un simple hombre. Era el heredero de Viracocha, el gran civilizador, el elegido para guiar a los Andes hacia un nuevo amanecer. Bajo su gobierno, el mito de Viracocha trascendió la leyenda, convirtiéndose en el alma del imperio, el vínculo que unía a los pueblos dispersos bajo una visión y una fe comunes. Sin embargo, esta grandeza no estuvo exenta de un precio. A pesar de su importancia, Viracocha nunca estuvo tan cerca del corazón de los incas como lo estuvieron Inti o Pachamama. El sol era visible cada día, recordando su poder y bondad. La tierra estaba bajo sus pies, nutriéndolos y sosteniéndolos en todo momento. Viracocha, por otro lado, residía en las alturas del mito, en un lugar al que pocos podían acceder. Para el pueblo común, era un dios que se respetaba más que se amaba. Su grandeza inspiraba admiración, pero también una cierta distancia. No era el dios al que se acudía para pedir lluvia o cosechas. Para eso estaban Pachamama y los innumerables apus, guardianes de las montañas.
Viracocha era el creador, pero no necesariamente el que intervenía. Este contraste entre Viracocha y las otras deidades refleja la riqueza y complejidad del mundo espiritual incaico. En el panteón andino, cada deidad tenía su lugar y su propósito. Viracocha ocupaba el trono más alto, pero lo que lo distinguía no era solo su posición, sino su esencia. Mientras que otros dioses atendían a las necesidades inmediatas, Viracocha representaba el gran enigma del cosmos, el origen y el destino de todo lo existente. Para los incas, era el vínculo entre la tierra y el cielo, los humanos y lo divino. Su legado continúa resonando hoy, un testimonio del poder unificador de los mitos y el papel vital que los dioses juegan en la configuración de nuestras historias y culturas. El vínculo eterno, Viracocha, el arquitecto del cosmos. Mientras las tormentas se desataban en las laderas de los Andes, su rugido se entrenaba en un susurro primordial, un eco de tiempos olvidados que resonaba entre las montañas imponentes y los valles palpitantes de vida. Allí, donde los picos se elevaban hasta el cielo y la tierra parecía respirar, el eco de un nombre antiguo aún reverberaba, Viracocha. De las ruinas de un imperio caído y las creencias fragmentadas, surgió la historia de este dios, un creador que dio forma al mundo con la vastedad de sus sueños. Su presencia, una vez ligada a templos majestuosos, ahora se transformaba, fluyendo a través de los relatos de los pueblos andinos y los rituales que honran a la tierra, el cielo y el mar. En sus historias, Viracocha no era un dios olvidado, sino un recuerdo persistente que flotaba en el aire, una pregunta sin respuesta, una promesa de retorno. Cada vez que los truenos retumbaban o los relámpagos iluminaban el cielo nocturno, los ancianos miraban hacia el horizonte, preguntándose si el gran arquitecto estaba cerca, observándolos desde sus alturas cósmicas. ¿Pero realmente se había ido? La historia relataba su partida, un viaje hacia el oeste a través de las aguas del océano, su destino desconocido. Algunos creían que había cruzado el horizonte en busca de nuevos mundos que necesitaban su toque creador, mientras que otros susurraban que simplemente se había desvanecido, cansado de la humanidad que olvidaba sus enseñanzas. Sin embargo, su partida no fue un final, sino el principio de un mito que seguía latiendo, un misterio que intrigaba a aquellos que escuchaban las historias transmitidas de generación en generación. Viracocha no era solo un creador de mundos, sino un maestro y un guía. Aunque su figura parecía distante, su mensaje permanecía relevante. En los Andes, donde las montañas parecían acariciar el cielo y el horizonte se extendía hasta el infinito, su historia era un testimonio de la interconexión entre lo divino y lo humano, entre la tierra y el cosmos. Cada día que amanecía era una oportunidad para recordar que el legado de Viracocha no radicaba en las respuestas, sino en las preguntas que planteaba, en el viento que susurraba en la tierra, en el corazón palpitante de quienes aún miraban al horizonte, esperando su regreso.